Al momento de hablar de la historia de las redes bayesianas, es importante abordar la historia de cuatro actores, dos principales y dos secundarios. El primero de ellos, y quizás el más importante de todos, es Thomas Bayes. Thomas Bayes fue un matemático británico y reverendo presbiteriano, nacido en 1702 en la ciudad de Londres. Fue miembro de la Royal Society desde 1742. A él se le atribuye o reconoce ampliamente por el teorema que lleva su apellido, es decir, el teorema de Bayes. Teorema que se utiliza ampliamente en lo que es la inferencia bayesiana, técnica que es utilizada ampliamente en las redes bayesianas. Judea Pearl, en cambio, es un hombre mucho más actual, y es el segundo actor. Aún así, es uno de los protagonistas. Este es un computólogo y filósofo nacido el 4 de septiembre de 1936, conocido por desarrollar aproximaciones probabilísticas a la inteligencia artificial utilizando redes bayesianas y la formalización del razonamiento causal. Se graduó como ingeniero eléctrico en Israel en 1960. Terminó un máster en física en la Universidad de Rutgers en 1965, mismo año en que terminó su doctorado en ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico de Brooklyn. El primer personaje secundario del que vamos a hablar es John Henry Wigmore. Wigmore fue un abogado y jurista estadounidense conocido por su experiencia en derecho de prueba y por su influyente labor académica. Wigmore impartió clases de derecho en la Universidad de Keio, en Tokio, antes de convertirse en el primer decano a tiempo completo en Northwestern Law School. Su erudición es más recordada por el Tratado del Sistema Anglo-Americano de Pruebas en los Juicios de Derecho Consuetudinario, a menudo llamado simplemente Wigmore on Evidence, o en español, Wigmore sobre pruebas, y un menudo análisis gráfico conocido como el gráfico Wigmore. Sewell Green White fue un genetista estadounidense conocido por su influyente trabajo en la teoría evolutiva. Sus trabajos sobre la endogamia, los sistemas de apareamiento y la deriva genética le convirtieron en uno de los principales fundadores de la genética de poblaciones junto con Ronald Fisher y J.B.S. Haldane. Ahora que conocemos las historias de nuestros cuatro actores, es momento de hablar de la historia de las redes bayesianas. Para empezar, en 1985, Judea Pearl acuña el término redes bayesianas para hacer hincapié en tres aspectos. Primero, el carácter a menudo subjetivo de la información de entrada. Segundo, la dependencia de acondicionamiento de Bayes como base para la actualización de la información. Y tercero, la distinción entre los modos causales y probatorios de razonamiento, lo que subraya Thomas Bayes en un documento publicado póstumamente en 1763. A finales de 1980, los textos seminales Razonamiento probabilístico en sistemas inteligentes y Razonamiento probabilístico en sistemas expertos resumen las propiedades de las redes bayesianas y ayuda a establecer las mismas como un campo de estudio. En aplicaciones históricas de las redes bayesianas encontramos algunas cuantas informales de este tipo. Se utilizaron por primera vez por el jurista John Henry Wigmore en forma de grafos de Wigmore para analizar la evidencia en un juicio en 1913. Otra variante, llamada diagrama de rutas, fue desarrollada por el genetista Sewell White y utilizado en ciencias de la conducta y sociales, en su mayoría con modelos paramétricos lineales. Este es nuestro equipo y nosotros te hablaremos de redes bayesianas. Ahora hablaremos nosotros de inferencia bayesiana. Es importante iniciar definiendo el concepto de la probabilidad. Entonces, entendemos probabilidad como la medida de la certidumbre asociada a un evento futuro, que se expresa como un número en el intervalo cerrado entre 0 y la unidad. Por ejemplo, para definir la probabilidad de que un evento ocurra, en este caso, el evento A es la probabilidad de A es igual al número de casos que satisfacen la condición dividido el número de casos posibles. El ejemplo más común
y fácil de comprensión es el dado. Si realizamos un lanzamiento buscando que salga un número específico, en este ejemplo, el número 4, la probabilidad estaría dada por la siguiente fórmula. La probabilidad de 4 es igual a 1 sobre 6. 1 porque existe únicamente un número 4 en el dado. Y 6 debido a que 6 caras tiene el dado. Esto es igual a 0,1 seguido de infinitos 6, que es aproximadamente 0,17. Diríamos entonces que la probabilidad de que salga el número 4 en el lanzamiento de un dado es del 17%. Aclarado esto, daremos inicio a la explicación de qué es una inferencia bayesiana. Tenemos una idea preconcebida respecto a la probabilidad de que algo suceda. Esta información se le llama probabilidad pretest, que en la mayoría de los casos viene de experimentos anteriores. También puede ser subjetiva. Por esto, si nosotros tenemos nueva información, debemos actualizar el concepto de probabilidad que se tenía, calculando la probabilidad post-test. Para lograr este cálculo usamos el teorema de Bayes, que incorpora los nuevos datos y la probabilidad pretest. Veremos el funcionamiento de la inferencia bayesiana a través del siguiente diagrama. Tenemos una probabilidad previa, que es la creencia de la probabilidad de un suceso en concreto. Al tener nosotros nueva información, esto usualmente sacado de resultados de un experimento, podemos aplicar el teorema de Bayes, que son datos, y tomamos la probabilidad previa. Con esto encontramos la probabilidad actualizada, la nueva probabilidad del evento. Dicho en palabras coloquiales, es aplicar el sentido común a la probabilidad. Esto, dado que si la probabilidad pretest de un evento es alta, es muy posible que la probabilidad post-test siga siendo alta, luego de incorporar nuevos datos. Más o menos, es formalizar matemáticamente el sentido común. Es un hecho que la información adquirida a través de la experiencia es un factor diferencial en la toma de decisiones. Si se realiza una apuesta cuyo ganador será determinado por el lado en el que cae una moneda a través de un solo lanzamiento, ambos jugadores tienen un 50% de probabilidad de ganar. Pero si luego de realizar 100 lanzamientos y que de estos 98 hayan caído 6, la balanza cambia su inclinación. Si conocemos de antemano información clave, podemos hacer una mejor predicción partiendo de los datos analizados. Debemos aclarar que una red bayesiana es un modelo probabilístico en un grafo acíclico dirigido, con el cual se busca representar variables aleatorias, quienes serán los nodos, y sus dependencias condicionales, quienes serán las aristas. Cada nodo tiene asociado una función de probabilidad, que toma como entrada los valores de las variables padres de dicho nodo. Un simple ejemplo de una red bayesiana puede ser la variable aleatoria z, que es dependiente de otras dos variables, f1 y f2. La relación es la que vemos en pantalla en este momento. La inferencia es un proceso que busca reajustar las medidas de creencia al conocer nuevos axiomas. Esto es importante debido a que todo modelo bayesiano asigna la probabilidad de cada evento como la creencia de un suceso. Un ejemplo contundente de la inferencia bayesiana es el hecho de utilizar evidencias y observaciones para determinar si una suposición se cumple. A grandes rasgos, se observa la evidencia y con esto se hace un cálculo de la creencia. Luego de aplicar inferencia bayesiana, podemos identificar patrones gracias a los datos históricos que son la base de la inferencia, y con esto tomar mejores decisiones en lo que respecta a la predicción de parámetros desconocidos.
Con esta herramienta, es decir, las redes bayesianas, podemos generar clasificadores, los cuales buscarán tomar la decisión que maximice la probabilidad de que un suceso en concreto ocurra. Por ejemplo, la red se puede utilizar para averiguar el conocimiento actualizado del estado de un subconjunto de variables cuando otras variables se observan. Una red bayesiana, de esta manera, puede considerarse como un mecanismo para aplicar automáticamente el teorema de Bayes a problemas complejos. Los métodos más comunes de inferencia son la eliminación de variables, el cual elimina las variables no observadas mediante integración o suma, la propagación en un árbol, que almacena en caché el cálculo, de modo de que muchas variables se pueden consultar al mismo tiempo, y la nueva evidencia se puede propagar rápidamente, además del aprendizaje de estructuras. En esta clase de métodos se utiliza una evaluación estructural respecto a los datos a través del método de búsqueda que encuentre la mejor estructura. En este ejemplo veremos tres tipos posibles de triplas adyacentes permitidos en un grafo acíclico dirigido, en el cual notamos que X y Z son independientes dada Y, sin poder ser distinguibles, aunque tienen relación entre ellos. En el último caso, encontramos que X y Z son independientes, pero no encontramos ninguna relación entre ellos. Introducción estadística. Estadística bayesiana. Dados una información X y un parámetro θ, un análisis bayesiano simple comienza con la probabilidad previa y la función de verosimilitud para computar la probabilidad posterior. La probabilidad previa es la distribución de probabilidad que expresaría las creencias de uno sobre este parámetro antes de que se tenga en cuenta alguna evidencia. La función de verosimilitud es la probabilidad conjunta de los datos observados vistos como una función de los parámetros. La probabilidad posterior es un tipo de probabilidad condicional que resulta de actualizar la probabilidad previa con información resumida por la función de verosimilitud mediante una aplicación del teorema de Bayes. Probabilidad subjetiva. ¿Qué tanta certeza tienes de que una moneda acuñada por el Banco de la República es justa? Pero si en cambio consideramos una moneda antigua y asimétrica, ¿creemos que es justa? En estos escenarios no estamos considerando la verdadera probabilidad inherente a la moneda. Lo que queremos medir es el grado que creemos que cada probabilidad puede ocurrir. Con el fin de especificar nuestras creencias, debemos medir qué tan verosímil pensamos que es cada posible resultado. Por ejemplo, puedes pensar que una mujer colombiana promedio mide unos 56 centímetros, pero estar abierto a la posibilidad de que el promedio sea un poco mayor o menor. Es así que puedes describir tus creencias a través de una curva con forma de campana y centrada en 156. No olvidemos que estamos describiendo probabilidades y por tanto deben cumplir los axiomas de probabilidad. Es por eso que la curva debe conformar una distribución de probabilidad. Si P de θ representa el grado de nuestra creencia en los valores de θ, entonces la media de la probabilidad de θ se puede pensar como un valor de θ que representa nuestra creencia típica o central. Por su parte, la varianza de θ, que mide qué tan dispersa está la distribución, se puede pensar como la incertidumbre entre los dos valores. Regla de Bayes. La regla de Bayes tiene un papel fundamental en la estadística bayesiana. Se utiliza para determinar la probabilidad de un modelo dado un conjunto de datos. Recordemos que los que el modelo determina es la probabilidad de los datos condicional a valores particulares de los parámetros y a la estructura del modelo. Por otra parte, usamos la regla de Bayes para ir de la probabilidad de los datos dado el modelo a la probabilidad del modelo dados los datos. Ejemplo, lanzamiento de monedas. Comencemos recordando la regla de Bayes usando dos variables aleatorias discretas. Lanzamos una moneda 3 veces, sea X la variable aleatoria correspondiente al número de cruces observadas y Y registra el número de cambios entre cruz y cara. Primero se escribe la distribución conjunta de las variables. Se considera la probabilidad de observar un cambio condicional a que observemos una cruz
y se compara con la probabilidad de observar una cruz condicional a que observemos un cambio. Para entender la probabilidad condicional, podemos pensar en restringir nuestra atención a una única fila o columna de la tabla. Supongamos que alguien lanza una moneda 3 veces y nos informa que la secuencia contiene exactamente un cambio. Dada esta información, podemos restringir nuestra atención a la fila correspondiente a un solo cambio. Sabemos que ocurrió uno de los eventos de esa fila. Las probabilidades relativas de los eventos de esa fila no ha cambiado, pero sabemos que la probabilidad total debe ser 1, por lo que simplemente normalizamos dividiendo entre la probabilidad de que hayamos observado un cambio. Regla de Bayes en modelos y datos. Ahora, consideremos el caso en que las variables fila y columna corresponden a datos y parámetros del modelo respectivamente. Un modelo especifica la probabilidad de valores particulares dado la estructura del modelo y valores de los parámetros. Por ejemplo, en un modelo de lanzamiento de monedas tenemos que la probabilidad de que salga cara dado un parámetro θ es igual a θ y que la probabilidad de que salga cruz dado un parámetro θ es igual a 1 menos θ. De manera general, el modelo especifica la probabilidad de los datos dado valores de parámetros y estructura del modelo, y usamos la regla de Bayes para convertir la expresión anterior a lo que nos interesa de verdad, que es tanta certidumbre tenemos del modelo condicional a los datos, la probabilidad de los valores de parámetros y estructuras del modelo dado los datos. Una vez que observamos los datos, usamos la regla de Bayes para determinar o actualizar nuestras creencias de posibles parámetros y modelos. El teorema de Bayes nos dice que la distribución posterior es igual a la verosimilitud multiplicada por la distribución inicial dividido sobre la evidencia. La distribución inicial, P de θ, cuantifica la información de θ externa a X, esto es, la distribución a priori, que resume nuestras creencias acerca del parámetro ajenas a los datos. La distribución de verosimilitud cuantifica la información de θ asociada a los datos. La evidencia P de X es la probabilidad de los datos de acuerdo al modelo. Se determina sumando o integrando a través de todos los posibles valores de los parámetros, ponderado por la certeza de dichos parámetros. Cálculo de la distribución posterior. En la inferencia bayesiana se requiere calcular el denominador de la fórmula de Bayes P de X. Es común que esto se requiera que se calcule una integral complicada, sin embargo hay algunas maneras de evitar esto. 1. El camino tradicional consiste en usar funciones de verosimilitud con distribuciones iniciales conjugadas. Cuando una distribución inicial es conjugada de la verosimilitud, resulta en una distribución posterior con la misma forma funcional que la distribución inicial. Otra alternativa es aproximar la integral numéricamente. Cuando el espacio de parámetros es de dimensión chica, se puede cubrir con una cuadrícula de puntos y la integral se puede calcular sumando a través de dicha cuadrícula. Sin embargo, cuando el espacio de parámetros aumenta de dimensión, el número de puntos necesarios para la aproximación crece demasiado y hay que recurrir a otras técnicas. Y tercero, se ha desarrollado una clase de métodos de simulación para poder calcular la distribución posterior. Esto se conoce como cadenas de Markov, vía Monte Carlo, MCMC por sus siglas en inglés. El desarrollo de los métodos MCMC es lo que ha propiciado el desarrollo de la estadística bayesiana en años recientes. Muy bien, vamos a hablar de algunas definiciones y conceptos de las redes bayesianas. El primero vamos a aclarar que en las siguientes diapositivas vamos a decir que G es un gráfico cíclico dirigido y X dado por B es el conjunto de variables aleatorias indexadas por V. El primer concepto es la factorización, que indica que X es una red bayesiana con respecto al grafo acíclico dirigido si su función de densidad de probabilidad conjunta se puede escribir como el productorio de las funciones de densidad individuales condicionadas a las variables de sus pares, que es la fórmula que se ve acá. Aquí vemos que es el productorio de las probabilidades de X V dada X los padres de V, el conjunto de los padres de V. Para cualquier conjunto de variables aleatorias, la probabilidad de cualquier miembro de una distribución conjunta se puede calcular a partir de las probabilidades condicionales usando la regla de la cadena, que es como se ve en esta fórmula de acá. Esta fórmula se puede reescribir siguiendo esta fórmula de acá y nos da el productorio de todas las probabilidades de X sub V a X sub J, en el cual para cada X sub J es padre de X sub V. La siguiente es la propiedad local de Markov.
que nos dice que cada variable es condicionalmente independiente de sus no descendientes dados sus variables padres. Eso también se puede explicar en términos similares a la primera definición, en el que muestra que la probabilidad de x sub b dada x sub j es para cada xj que es padre de x sub b. El desarrollo de las redes bayesianas es el siguiente concepto, que dice que a menudo se desarrolla primero un grafo dirigido, tal que creemos que x satisface la probabilidad local de Markov, la que se encuentra aquí arriba con respecto al grafo. A veces esto se hace creando un grafo dirigido casual, pero después se determinan las condiciones de probabilidad de cada variable dados sus padres en G. En muchos casos, en particular en el que las variables son discretas, si se define la distribución conjunta de x como el producto de las distribuciones condicionales, entonces x es una red bayesiana respecto a G. El siguiente concepto es la manta de Markov, que indica que la manta de Markov de un nodo es el conjunto de sus nodos vecinos, es decir, sus padres, sus hijos y otros padres de sus hijos. Digamos en esta imagen de acá, que te mostramos el nodo A, vemos sus padres, sus hijos y los nodos relacionados con sus hijos. Todo esto es la manta de Markov para el nodo A. Si cada nodo es condicionalmente independiente de todos los demás nodos de la red, dada su manta de Markov, significa que la manta de Markov es el único conocimiento necesario para apreciar el comportamiento de ese nodo y de sus hijos. Relacionado con la manta de Markov tenemos la deseparación, que la deseparación de los nodos es donde D es la dirección entre un nodo y otro. Demostramos que P es el camino de un nodo U a un nodo B. Entonces P se dice que es deseparado, el camino es deseparado por un conjunto de nodos Z, solamente si se cumple al menos una de las siguientes tres condiciones. El camino P es una cadena dirigida, es decir, que X llega desde M y M llega desde Y, o que Y llega hasta M y M llega hasta X, de tal manera que el nodo M está dentro del conjunto de nodos Z. La segunda condición dice que P tiene una divergencia, es decir, que M va hasta X y hasta Y, de tal manera que el nodo del medio se encuentra en Z, o que P contiene una convergencia, es decir, que viene desde X y viene desde Y, de tal manera que el nodo M no se encuentra del conjunto Z y los descendientes de M no están en Z. Si se cumple cualquiera de estas tres condiciones, se puede decir que P tiene una deseparación entre dos nodos. El último concepto es el de los modelos jerárquicos, que muchas veces se considera un tipo de red bayesiana, pero que no tiene una definición formal, no se le ha puesto una definición formal. A veces el término se refiere a los modelos con 3 o más niveles de las variables aleatorias, o en otras ocasiones se reserva para los modelos con variables más latentes. En general, sin embargo, cualquier red bayesiana moderadamente compleja suele llamarse jerárquica, por ejemplo, como es este modelo que se encuentra acá que nos dieron para la manta de Markov. Ejemplo: supongamos que hay dos eventos los cuales pueden causar que la hierba esté húmeda, que el rociador esté activado o que esté lloviendo. También supongamos que la lluvia tiene un efecto directo sobre el uso del rociador. Usualmente cuando llueve el rociador se encuentra apagado. Entonces la situación puede ser modelada con una red bayesiana. Las tres variables tienen dos posibles valores, T para verdadero y F para falso. Para poder resolver este ejemplo, tenemos que hacer uso de la función de probabilidad conjunta y la fórmula de probabilidad condicional. La probabilidad conjunta de C, B y A es igual a la probabilidad de C dado B y dado A por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. En cuanto a la fórmula de probabilidad condicional, tenemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de B. Adicional a esto, se nos proporciona la siguiente red bayesiana con tres variables, las cuales son el rociador, la lluvia y la hierba húmeda. Y adicional, se nos proporcionan los datos mostrados en pantalla para realizar el ejercicio. Para entender de una manera más fácil este ejemplo, se hace necesario dibujar un árbol en el cual podamos exponer las probabilidades que nos fueron dadas anteriormente y que nos dé mayor claridad a la hora de resolver este ejercicio. Adicionalmente, necesitaremos dar cierto tipo de convenciones a las variables para saber en qué momento las estamos usando durante el proceso de resolución del ejemplo.
Para este ejemplo se utilizarán las siguientes convenciones: G igual a hierba húmeda, S igual a rociador activo, R igual a lloviendo, G testada igual a hierba no húmeda, S testada igual a rociador inactivo y R testada igual a no lloviendo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo dado que la hierba está húmeda? Como se mencionó anteriormente, para este ejemplo es bastante útil hacer un árbol donde podamos exponer las probabilidades que se nos dieron inicialmente. Para empezar, haremos uso de la fórmula de probabilidad condicional y obtendremos lo siguiente. La probabilidad de que esté lloviendo dado que la hierba está húmeda es igual a la probabilidad de que esté lloviendo interceptado con que la hierba esté húmeda sobre la probabilidad de que la hierba esté húmeda. Visto en forma de sumatoria, podremos denotarlo de la siguiente forma. La sumatoria de las probabilidades donde G es igual a T, dado S, dado R igual a T, donde tenemos que S puede pertenecer tanto a T o a F, sobre la sumatoria de las probabilidades donde G es igual a T, dado S, dado R, donde S y R pueden ser tanto T como F. Simplificando un poco esto, podríamos ponerlo en notación de la ecuación de probabilidad conjunta. Nos quedaría de esta forma. Aquí podemos ver que en el numerador vamos a tener las probabilidades donde G y R sean igual a T, que fue la condición que se nos pidió. No importa si S es testada o no. Adicionalmente, en el denominador vamos a tener las probabilidades donde esté G. Omitiremos las probabilidades donde G testada esté, es decir, que S y R pueden obtener valores tanto testados como no testados. Poniéndolo ya en términos de números, lo que hacemos es guiarnos del árbol y poner las probabilidades que nos piden en la ecuación de probabilidad conjunta. Por ejemplo, en la primera, donde tenemos la probabilidad de G dado S dado R, lo que tendremos que poner es 0.99 por 0.01 por 0.2, ya que son las probabilidades que nos dan al desglosar la ecuación que se puso al inicio. Haciendo todo el cálculo, nos dará que la respuesta es de 35.77%. Este valor obtenido, 35.77%, nos indica que es la probabilidad de que esté lloviendo mientras que la hierba está húmeda. De esta forma, podemos resolver así una red bayesiana. En específico, este ejemplo es con 3 variables, pero pueden ser muchas más variables. Lo importante es que se sepa desglosar el problema y realizar el árbol, el cual es de bastante utilidad para resolver este tipo de problemas. Bueno, ahora les voy a hablar de aplicaciones de las redes bayesianas en medicina. Entonces, bueno, las decisiones médicas pues son difíciles. Una de las razones de esta dificultad es que a menudo tienen que tomarse sobre la base de información insuficiente e incierta, y además pues el resultado del proceso de decisión tiene implicaciones de gran alcance en el bienestar o incluso en la propia vida de los pacientes. Existen numerosas pruebas empíricas que demuestran que el rendimiento humano en la toma de decisiones dista mucho de ser óptimo, y por todo esto, a pesar de que la comunidad médica es más bien conservadora y se resiste a la ayuda tecnológica, el apoyo informático a la toma de decisiones médicas pues es un hecho inevitable. Y pues las herramientas informáticas tienen el potencial de marcar la diferencia en la medicina, especialmente los métodos que son capaces de aprovechar tanto los datos disponibles como la experiencia clínica y que al mismo tiempo se basan en fundamentos sólidos que ofrecen ciertas garantías de precisión. Entonces pues estos métodos tienen un gran potencial. Y las redes bayesianas pues básicamente son herramientas de este tipo y resultan especialmente adecuadas para modelar el conocimiento incierto. Entonces pues la primera aplicación en medicina pues es para el diagnóstico. Entonces pues el diagnóstico médico simplemente suele simplificarse a un razonamiento que implica la construcción de hipótesis para cada enfermedad o el conjunto de hallazgos observados que padece un paciente. Este razonamiento consiste en elegir la hipótesis más probable para un conjunto de observaciones
Y pues formalmente pues esto se puede expresar mediante la siguiente ecuación, donde de eso y pues es básicamente la enfermedad I, y la variable aleatoria E pues básicamente representa el conjunto de hallazgos observados como los síntomas, signos y resultados de las pruebas de laboratorio que ha presentado un paciente. Y pues básicamente el diagnóstico lo que hace es escoger la hipótesis más probable, pues ese va a ser la enfermedad que se le va a diagnosticar al paciente. Lo segundo pues es básicamente el pronóstico, que básicamente pues el pronóstico médico trata de predecir el estado futuro de un paciente que presenta un conjunto de hallazgos observados y un tratamiento asignado. Entonces formalmente pues se expresa mediante la siguiente ecuación, mediante la siguiente probabilidad condicional básicamente, donde pues es nuevamente la evidencia, que básicamente pues como ya dije es un conjunto de hallazgos observados como los síntomas, resultados de pruebas de laboratorio, etc. Y T mayúscula pues básicamente representa un tratamiento prescrito para un paciente, y la variable O mayúscula pues es el resultado que puede representar, como ejemplo pues la esperanza de vida, la calidad de vida o la propagación de una enfermedad. Y básicamente pues aquí tenemos a EPAR2, que básicamente pues el proyecto EPAR2 es un sistema para el diagnóstico de trastornos hepáticos cuyo objetivo es reducir el número de biopsias realizadas, y el principal componente de EPAR2 es un modelo de red bayesiano que captura más de 70 variables. Entonces pues el modelo abarca 11 enfermedades hepáticas diferentes y 61 hallazgos médicos. Como datos autodeclarados por el paciente, ahí están pues los signos, síntomas y resultados de pruebas de laboratorio. Y EPAR2 pues está cuantificado por 1488 parámetros numéricos. Entonces pues aquí se puede ver un fragmento simplificado del modelo de EPAR2, y como se puede ver pues digamos aquí está digamos la obesidad y el historial de abuso del alcohol. Entonces pues básicamente estos podrían verse como la evidencia, o sea, de mayúscula. Y básicamente con esta probabilidad pues podríamos derivar la probabilidad de que la persona pues tenga hepatic steatosis, que básicamente pues es como tener el hígado graso, tener una acumulación de grasa en el hígado. Y a su vez pues si obtenemos esta probabilidad pues podemos también derivar la probabilidad en los otros nodos en los que influye que la persona pues tenga el hígado graso, y así pues va funcionando la red bayesiana utilizando la ecuación anterior para el diagnóstico, y pues sería algo similar para el pronóstico.